¿Qué pasaría si te dijera que Marjorie Taylor Greene está tomando venganza contra Donald Trump de una manera que nadie esperaba? Los secretos más oscuros de su círculo íntimo están a punto de ser revelados. Y no solo se trata de la política. Estamos hablando de documentos devastadores, de pruebas que finalmente están viendo la luz y de nombres que jamás imaginaste ver en el mismo escenario. ¿Sabías que millones de documentos de Epstein han sido filtrados y podrían cambiar todo lo que creías saber sobre Trump y sus aliados más cercanos? Esta no es una historia cualquiera. Si pensabas que lo sabías todo sobre la conexión de Trump con Epstein, piénsalo de nuevo. Lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo. Y lo más impactante, lo peor aún está por venir. ¿Estás preparado para la verdad que te están ocultando? Lo que acabas de escuchar es solo la punta del iceberg. Marjorie Taylor Greene no solo está revelando los secretos de Trump, está destapando una serie de documentos de Epstein que parecen confirmar lo que muchos solo sospechaban. Y aquí está la pregunta crucial. ¿Por qué ahora? ¿Por qué están saliendo a la luz justamente estos documentos y no otros? ¿Qué es lo que estos nuevos archivos realmente dicen sobre las conexiones entre Trump, Epstein y otras figuras poderosas? Lo sorprendente no es solo lo que se ha revelado, sino lo que falta. A pesar de que se han liberado más de 3 millones de documentos, hay un silencio inquietante sobre otros millones que siguen ocultos. ¿Por qué? ¿Qué están protegiendo? Y no es solo una cuestión de lo que los archivos muestran, sino lo que nos dicen sobre el sistema que ha permitido que estos secretos permanezcan bajo llave durante tanto tiempo. Los documentos de Epstein no son solo nombres y acusaciones, son claves que podrían desbloquear algo mucho más grande, algo que muchos quieren que nunca veas. Ahora, hablemos de lo que realmente está en los archivos. Las alegaciones en estos documentos no son simples rumores, se presentan con detalles específicos y situaciones sorprendentes que, de ser verificadas, cambiarían por completo la forma en que vemos a algunos de los personajes más poderosos. Por ejemplo, se documentan relatos de personas que afirman haber sido testigos de situaciones graves y complicadas, con nombres que todos reconocemos. Lo más impactante no es solo la acusación en sí, es lo que sucedió después. ¿Sabías que el gobierno federal los eliminó rápidamente de la base de datos? El Departamento de Justicia trató de borrar las huellas, pero gracias a la presión pública, los documentos fueron restaurados más tarde en el día. Este tipo de reacciones levantan más preguntas. ¿Por qué eliminar estos archivos en primer lugar? ¿Qué tan profundamente está involucrado el sistema en este encubrimiento? Y lo más intrigante es que esto podría ser solo la punta del iceberg. Con más documentos aún bajo llave, ¿qué más podrían revelar sobre las conexiones ocultas entre figuras de poder? La verdad está a punto de salir y estos documentos pueden ser solo el comienzo de una serie de revelaciones mucho mayores. Lo que comenzó como una serie de documentos filtrados se está transformando rápidamente en algo mucho más grande. Y aquí está el punto clave. Lo que estamos viendo no es un simple escándalo aislado. Es una espiral que lleva a más preguntas y más contradicciones. Recordemos que los documentos revelan un patrón claro, un juego de poder donde la manipulación y el encubrimiento parecen ser la norma, no la excepción. Esto no es algo nuevo. Si miramos la historia, veremos que situaciones similares han estallado en el pasado. Escándalos políticos, secretos oscuros y figuras poderosas que han logrado salirse con la suya siempre que se maneje bien la narrativa. ¿Recuerdas el caso Watergate? La diferencia es que ahora todo está al alcance de un clic, no se puede ocultar tanto como antes. Lo más alarmante de todo es que estamos viendo una normalización de cosas que nunca deberían ser normales. Manipular la información, ocultar pruebas, borrar documentos. Todo esto se ha convertido en parte de la maquinaria política. Y la pregunta que queda es, ¿quién está realmente en control de lo que sabemos? Pero esto no termina aquí. Lo que viene a continuación cambia las reglas del juego. Los documentos no solo mencionan alegaciones graves, sino que también incluyen pruebas adicionales que no pueden ser ignoradas. En este caso, las contradicciones son tan evidentes que dejan poco espacio para el debate. Los mismos actores involucrados han mostrado un comportamiento que se opone a lo que se dice en los archivos. Y eso genera más preguntas que respuestas. Imagina la siguiente situación.
Uno de los nombres más importantes en estos documentos y que nadie esperaba ver allí está vinculado a un sistema de manipulación directa. No es solo una persona diciendo algo sobre alguien más, son mensajes concretos y detalles que conectan a individuos poderosos, con acciones que, si se comprueban, cambiarán la narrativa de la política como la conocemos. ¿Qué significa esto para aquellos que han sido protegidos durante tanto tiempo? La narrativa que se ha tratado de construir, una en la que ciertos individuos están por encima de la ley, comienza a desmoronarse. Lo que estos documentos sugieren es un círculo de poder que nunca imaginamos que existiera, pero que ahora, poco a poco, se va destapando ante nosotros. A medida que más detalles siguen saliendo a la luz, la situación se vuelve cada vez más insostenible. Lo que empezó como una revelación aislada ha evolucionado rápidamente en una serie de eventos entrelazados que no pueden pasarse por alto. Y esto está sucediendo en tiempo real. Los archivos siguen siendo desclasificados y cada nueva pieza de información agrega más presión sobre un sistema que parece estar perdiendo el control. Primero es un mensaje filtrado. Luego son varias personas relacionadas, cada una aportando más piezas al rompecabezas. En un giro tras otro, las conexiones se hacen más profundas y las figuras clave parecen no poder mantener su imagen intacta por mucho más tiempo. Cada una de estas revelaciones crea una nueva ola de incertidumbre y lo peor es que ahora no hay vuelta atrás. La pregunta es, ¿qué pasa si todo esto sigue en aumento? Si no se toma acción, si no se actúa con la urgencia que esto requiere, el caos podría ser inevitable. La presión está creciendo y lo que en un principio parecía una lucha aislada por la verdad, ahora parece una batalla por la supervivencia de un sistema que ha estado operando bajo el radar mucho tiempo. Pero ¿qué significa todo esto para las personas comunes, para ti, para mí? Porque al final no se trata solo de figuras poderosas o documentos secretos. Se trata de las vidas que están siendo afectadas por todo esto. Las víctimas mencionadas en los documentos no son solo nombres anónimos. Son personas reales cuyas experiencias son ignoradas por el sistema, cuyas voces han sido silenciadas durante años. Ahora, con estos archivos al descubierto, sus historias finalmente tienen un lugar donde pueden ser escuchadas. Imagina por un momento cómo se sienten las víctimas, sabiendo que estas revelaciones están ocurriendo, pero aún enfrentando el miedo de que nunca se haga justicia. Y aquí está la cuestión. Esta no es solo una historia de élites corruptas. Es una historia de personas comunes que están pagando el precio por un sistema que los ha dejado atrás. Si te parece familiar lo que estás escuchando, si te has sentido alguna vez ignorado o silenciado, deja un comentario, porque lo que está en juego aquí es mucho más grande que la política. Es un recordatorio de que las decisiones tomadas por unos pocos impactan la vida de millones. Pero más allá de las emociones y las reacciones inmediatas, hay algo que debemos entender. Todo lo que estamos viendo, todas estas revelaciones y las consecuencias que están desmoronando una narrativa, no son accidentes. Son el resultado de un sistema que por mucho tiempo ha favorecido a unos pocos. Es un sistema que se ha construido sobre el miedo, la manipulación y la intimidación, donde la verdad no siempre es lo más importante. En lugar de la justicia, lo que prevalece es el poder. El caso Epstein es solo un ejemplo de cómo las estructuras de poder funcionan detrás de las cortinas, protegiendo a los más ricos, a los más poderosos, a los más influyentes. A lo largo de los años hemos visto cómo ciertos individuos consiguen evitar las consecuencias de sus acciones, no porque sean inocentes, sino porque el sistema está diseñado para blindarlos. Las conexiones, los favores y las manipulaciones son la clave para entender cómo funciona todo esto. Lo más inquietante es saber que no estamos hablando solo de un caso aislado ni de una conspiración solitaria. Este es solo un reflejo de una maquinaria mucho más grande en la que la verdad nunca será fácil de alcanzar. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quién realmente está en control de lo que sabemos, de lo que podemos hacer? Así que, ¿qué nos depara el futuro?
Con tantos secretos a la vista y una red de poder que sigue desmoronándose, el panorama es incierto. Por un lado, tenemos la posibilidad de ver una justicia que tarde o temprano, si se ejerce, podría traer consecuencias para aquellos que han estado por encima de la ley durante tanto tiempo. Las investigaciones continúan y los documentos siguen saliendo a la luz, lo que podría llevar a más revelaciones y posiblemente a la rendición de cuentas. Pero por otro lado, hay fuerzas que están trabajando arduamente para proteger el statu quo. Sabemos que hay actores poderosos que harán todo lo posible para desmentir, silenciar o incluso entorpecer la verdad. Estos archivos, aunque reveladores, también podrían ser manipulados o redirigidos para servir a los intereses de aquellos que controlan el sistema. Y aquí está la cuestión clave. Todo depende de lo que hagamos ahora. Lo que está en juego es más que un solo escándalo. Es un cambio en la narrativa, una oportunidad para cuestionar las estructuras de poder. Pero la pregunta es, ¿será suficiente el poder de la información para cambiar el rumbo o el sistema seguirá protegido por las mismas fuerzas que siempre lo han mantenido? El siguiente movimiento ya se está formando y nadie sabe con certeza hacia dónde nos llevará. Lo que hemos descubierto hasta ahora puede cambiar nuestra percepción del poder, la política y las personas que creemos conocer, pero lo que es aún más profundo es que este escándalo no es solo sobre figuras públicas o secretos ocultos, es una llamada de atención. Es una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de sistema que hemos permitido que exista, uno donde los secretos se guardan, las verdades se ocultan y las víctimas siguen siendo olvidadas. La verdadera lección aquí no está solo en los documentos de Epstein ni en las conexiones que finalmente están saliendo a la luz. La lección está en cómo seguimos reaccionando a todo esto. ¿Vamos a permitir que la historia se repita o finalmente vamos a exigir algo diferente? La verdad siempre sale a la luz, pero a veces no sin antes hacer mucho ruido. Así que, si quieres seguir descubriendo más sobre cómo estas revelaciones podrían afectar al futuro y cómo seguir presionando por un cambio real, asegúrate de seguirnos. Porque lo que hemos visto hasta ahora no es más que el comienzo.